Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Esto realmente viene de lo que voy a contaros ahora, viene realmente de que es prácticamente, verdad, honestamente, va a ser un poco medio lectura, medio ir por encima. Pero es sobre un artículo que he escrito en Twitter, que en Twitter ahora se puede escribir artículos por lo visto, sobre lo ocurrido, sobre el tema de la sanción, la acción entre Pedro Acosta y Marc Márquez, mi opinión. Aunque mi opinión, más o menos, si visteis el análisis de Nico Val, la sabréis, pero aquí he intentado desarrollarla un poco más escribiendo. Que ya sabéis que escribir es una cosa que me gusta mucho y creo que siempre escribiendo un poco es como me salen mejor un poco las ideas o como consigo aclararme un poco estas, ¿no? Y mi opinión. Quiero simplemente, pues, posiblemente sea un vídeo muy corto, pero dejaros qué opino sobre todo esto, porque creo que es, siendo la primera carrera, creo que es un momento, pues, importante, ¿no? Para intentar ver o intentar entender cuál es el rumbo que se va a tomar. Igualmente, os puedo dejar el enlace al artículo de Twitter en la descripción también para que le echéis un vistazo ahí en Twitter, pero es básicamente lo que os voy a contar. Hay decisiones que cambian una carrera y otras que amenazan con cambiar la naturaleza de un deporte. Lo ocurrido en la Sprint de Tailandia 2026 no es solo una polémica más de un fin de semana, es una de esas situaciones que obligan a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de MotoGP se quiere construir? Porque si una maniobra como la de Marc Márquez sobre Pedro Acosta merece sanción, entonces quizás el problema no es la acción, ¿no? Sino el criterio. MotoGP no nació para ser un desfile ordenado, nació precisamente para ser ese conflicto controlado, para ser ese adelantamiento imposible que de repente sí lo es, para ese instante en el que dos pilotos frenan más allá de lo razonable, porque el premio lo merece. Eso es lo que convierte este campeonato en algo distinto a cualquier otra disciplina. Lo que vimos en Tailandia era exactamente eso. Dos pilotos jugándose una victoria, no dos kamikazes perdiendo el control. El contacto fue mínimo, absolutamente circunstancial, consecuencia directa de dos trayectorias que acaban convergiendo cuando nadie quiere levantar. Nadie cayó, nadie fue expulsado violentamente de la pista, nadie perdió varias posiciones, no hubo maniobra desesperada ni suicida, hubo competición al límite, la esencia misma del motociclismo. Y sin embargo, se castigó. Lo más revelador no es que Ducati estuviera de acuerdo, o sea, que Ducati no estuviese de acuerdo, ¿no? Eso entra un poco dentro de lo previsible. Sino que ni siquiera el propio beneficiado pareciera cómodo con el desenlace, ¿no? Cuando Acosta dice que habría preferido quedar segundo o que él mismo habría hecho lo mismo, el debate prácticamente se termina. Porque si el piloto al que supuestamente se protege acaba reconociendo que la acción forma parte del juego, ¿a quién se está protegiendo entonces exactamente? Y aquí es donde quizá la respuesta se vuelva incómoda. Se está protegiendo una idea de deporte cada vez más aséptico, más controlado, más predecible. Un MotoGP donde el riesgo esté reglamentado hasta desaparecer y donde los adelantamientos deben cumplir un manual invisible. Pero en MotoGP nunca ha sido eso. Nunca ha sido la Fórmula 1 sobre dos ruedas. Nunca ha sido un campeonato de maniobras pulcras y consensuadas. Si adelantamientos como este dejan de ser aceptables, entonces la pregunta es inevitable. ¿Dónde se puede adelantar? ¿En recta? ¿Con un DRS imaginario? ¿Esperando a que el rival cometa un error en lugar de provocarlo? Porque al final del día, si la única forma segura de pasar es cuando el otro no puede defenderse, entonces el concepto de batalla desaparece por completo. El gesto de Mark, al aplaudir irónicamente a dirección de carrera, no fue una rabieta, fue un mensaje. No un ataque personal, sino una forma de decir que algo no encaja, que el público no paga por ver sanciones, paga por ver batallas, y que quitarle a un piloto una victoria así no corrige una injusticia, sino que termina creando otra. Lo más preocupante es el precedente. Si esta vara de medir se mantiene, los pilotos aprenderán rápido de ello. Levantarán antes, no arriesgarán, esperarán. Las últimas vueltas dejarán de ser territorio de héroes para convertirse en territorio de calculadoras. El espectáculo no desaparecerá de golpe, seguirá diluyendo lentamente, carrera a carrera, hasta que nadie recuerde por qué MotoGP era diferente. Paradójicamente, la Sprint de Tailandia demostró justo lo contrario de lo que la sanción parece sugerir. La Sprint de Tailandia estaba sugiriendo que el deporte está más vivo que nunca, cuando se permite a los pilotos competir sin esa red. El duelo entre Márquez y Acosta fue un recordatorio de lo que hace grande a este campeonato. Intensidad, talento, coraje. No fue sucio, no fue irresponsable, fue auténtico. Y quizá ahí está la verdadera ironía de todo esto. En un intento de proteger el deporte, se corre el riesgo de vaciarlo de su esencia, porque MotoGP no necesita ser domesticado, necesita ser entendido. Quizás los nuevos dueños es algo que no entienden. El peligro forma parte de su ADN, pero también lo hace el respeto entre los pilotos.
Esa frontera invisible que rara vez se cruza, hoy no se cruzó. Por eso cuesta tanto aceptar la sanción, no porque haya beneficiado a uno u otro, sino porque transmite la sensación de que el límite ya no lo marcan los pilotos en pista, sino una interpretación variable desde fuera. Y cuando el resultado de una batalla depende más del despacho que del asfalto, algo se termina rompiendo. Ojalá esto sea un episodio aislado, ojalá no marque tendencia, porque si algún día MotoGP solo permite adelantar donde no haya conflicto, pues ese día quizás deje de ser MotoGP. Creo que es una pena que la sprint se termine decidiendo de esta forma. Creo que ambos eran absolutamente merecedores de la victoria hoy, tanto Pedro Acosta como Marc Márquez. Y creo que realmente y sinceramente no puede existir ningún tipo de debate cuando incluso el mismo piloto, cuando el mismo Pedro Acosta no está contento con la victoria. Incluso no menciona que hubiese preferido ser segundo antes que ganar así. Solo hay que ver cuando pasa por línea de meta Pedro Acosta, no entiende muy bien qué está pasando, mirando hacia atrás, ¿no? Con la mano así levantada, como diciendo, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me has dejado pasar? Esto también habla mucho, ¿eh? De lo especiales que son tanto Pedro como Marc. Son esos pilotos de raza, old school, sin tontería. Lo que quieren es competir, lo que quieren es ganar. Y te dejas ahí una sensación al final también a Pedro Acosta de, has estado peleando con Marc Márquez de tú a tú, posiblemente por primera vez, y no me has permitido disfrutar quizás de una posible victoria que quizás podría haber conseguido. Quizás no, pero claro, ahora esto queda ahí en un marco un poco raro, ¿no? Y eso al final tampoco le gusta a Pedro, porque sí, hoy en la tabla de tiempos ha ganado a Marc Márquez, pero en realidad no ha ganado a Marc Márquez. Esa victoria contra Marc realmente no ha llegado. Al final aquí los dos perdedores, entre comillas, lo deportivo obviamente que gana aquí con esto es Pedro, pero ambos se sienten un poco desilusionados, ¿no? Con la resolución de todo esto, ¿no? Entiendo que habrá mucha gente que esté de acuerdo con la sanción. Bueno, es legítimo también pensarlo, porque no, cada uno es libre de tener su opinión. Sin embargo, muchas veces uno se pregunta si sería igual si fuese al revés, ¿no? Al contrario, de la otra manera. Por más veces que veo la repetición, para mí, honestamente, no hay sanción, sobre todo cuando en el pasado hemos visto cosas, ¿no? Como un Enea Bastianini en Misano, que es el caso más recurrente, ¿no? Y más cercano posiblemente, echando absolutamente fuera a Jorge Martín sin querer hacer la trazada y yéndose incluso Bastianini fuera. Esta vez no ha sido el caso, esta vez no ha sido así. Pero bueno, no sé si este es el MotoGP que se quiere construir. Espero que no. Espero que no. Espero que esto haya sido un error. Viendo también la opinión de la mayoría de la gente. Creo que aquí hay bastante consenso bastante alto de que aquí se han equivocado. Incluso algunos pilotos que han hablado, yo creo que han tirado muchos por ahí. Algunos quizás no, ¿no? Tipo Joan Mir y demás. Pero Miller sí, por ejemplo, ¿no? Ve incorrecta la sanción a Marc. Y la mayoría de periodistas, la mayoría de, bueno, de gente ahí del paddock lo entiende también así. Sin embargo, se ha dado así. Lo que hay que intentar es, de alguna forma, aunque es muy difícil y entiendo que es muy complicado, como evadirte un poco, ¿no? De lo que ha sido ese final y quedarte con la maravilla que ha sido la carrera, que ha sido una auténtica locura. Creo que es una pena empezar así el Mundial, que es una pena que Pedro Acosta consiga su primera victoria así. Eh, pero bueno, así es como ha sido el asunto, así es como ha sido todo esto. Esto es un claro caso de es lo que hay. Aunque no estemos de acuerdo, la mayoría. Vuelvo a decir, hay que respetar la opinión de la gente que sí crea que es legítimo que sea sancionable, pero creo que también tendrían que hacer un ejercicio de qué tipo de MotoGP quieren ver. Porque desde luego, MotoGP en el que acciones como esta, que para mí no es algo sancionable, se sancionen, por muy al límite que pueda estar, que tampoco me ha parecido tan al límite, la verdad, pero bueno. Si esto empieza a sancionarse, pues nada, nos quedaremos sin el MotoGP que conocemos, nos quedaremos sin el Campeonato del Mundo de Motociclismo que conocemos y todo se decidirá en rectas y ya está. Y en las curvas, olvidaros, porque ¿quién se la va a jugar? O incluso podría ocurrir, ¿no? Que un piloto diga, ah, bueno, pues ahora yo sé que van a sancionar al piloto que va por dentro si yo me choco con él y estando por fuera, ¿no? Si yo me voy hacia él, me toco, me voy hacia afuera yo, le van a sancionar y me va a tener que devolver la posición. Se sienta un precedente que esperemos que no sea así. Esperemos que, como he dicho antes, no aprendan los pilotos de esto de mala forma y espero que terminen corrigiendo. Pero bueno, primera carrera ya se ha puesto el listón en un punto en el que vamos a ver cómo sigue, porque no me sorprendería que en otra carrera no muy lejana ocurra algo similar y no ocurra absolutamente nada. En fin, señores, cosas como esta se ven casi todos los fines de semana, en todas las categorías, y no suele ocurrir ningún tipo de sanción. Esa es la realidad. Hoy hemos vivido esta y ya está. Y ya está, hay que tragársela y fin. Pero creo que con que se den un paseo los comisarios por distintas redes y demás a escuchar qué es lo que opina la afición, pues creo que se darán cuenta de que quizás este no es el camino. Ojalá,
ojalá realmente, ojalá se den cuenta de que este no es el camino. En fin, familia, simplemente esto, pequeña reflexión en la que os he comentado un poco el artículo que he escrito en Twitter y aparte he añadido algunas reflexiones más allá de ese artículo. Y nada, que muchísimas gracias como siempre y nosotros nos vemos mañana para el Gran Premio, para vivir la carrera en directo, la carrera larga de Tailandia, que viendo lo que hemos visto hoy promete bastante. En fin, mil gracias como siempre, dale al like, dale al botón del hype y suscríbete si no estás suscrito que ayuda muchísimo. Un abrazo a todos, chao.